Bienvenidos a todos ustedes. Nos encanta que hayan elegido estar con nosotros en Nochebuena. Esta transmisión es para el público del mundo entero y estará disponible en nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com. La podrán escuchar a la hora que gusten para festejar la Navidad todo el año. Nuestra conferencista, el Dr. Lawrence Doyle, nos acompaña desde su casa en la Bahía de Bodega de Alta California. Lawrence es astrofísico, actualmente investigador principal del Instituto SETI en California, donde su trabajo ha incluido la detección fotométrica de planetas extrasolares. Su enfoque actual es la astronomía cuántica, investigando la conexión entre la física cuántica y la relatividad general,
revelando la naturaleza metafísica de la realidad. En la Universidad de Principia, en el estado de Illinois, Lawrence ha sido el director del Instituto para la Metafísica de la Física. También ha sido miembro de la Junta Directiva de la Ciencia Cristiana y ha colaborado como editor invitado para el Heraldo de la Ciencia Cristiana y también para revistas y periódicos publicados por la prensa de la ciencia cristiana. Él es especialmente calificado para hablar sobre el tema de la noche, la ciencia de la Navidad. Si se preguntan qué significa eso, pronto lo van a descubrir por medio de esta plática. Pero antes, vamos a escuchar un poco de música navideña interpretada por Josh Henn, un artista con un vasto repertorio desde lo clásico a lo contemporáneo. Josh ha realizado giras internacionales con 6 discos. Ahora estamos todos listos para celebrar juntos la ciencia de la Navidad. Beautiful child, all aglow in the candlelight. See how he sleeps in a poor manger bed. Beautiful child, how the heavens adorn him. Starlight of silver and halo of gold round his head. Gloria, Gloria, angels on high are singing, oh Gloria, let earth in reply sing Gloria, Gloria, in excelsis Deo. In the dark of the night, born is the light of the world. Beautiful child in the arms of his mother, come see how his radiance shines in her face. Beautiful child who dispels all our darkness, bright in his glory, a light with the Father's own grace. Gloria, Gloria, angels on high are singing, oh Gloria, let earth in reply sing Gloria, Gloria, in excelsis Deo. In the dark of the night, born is the light of the world. Gloria, Gloria, angels on high are singing, oh Gloria, let earth in reply sing Gloria, Gloria, in excelsis Deo. In the dark of the night, born is the light of the world. Esta
Es una traducción de la charla La ciencia de la Navidad del Dr. Lawrence Doyle, astrofísico del Instituto SETI. Cuando era muy pequeño, estaba bastante familiarizado con Cristo Jesús y la Biblia, ya que había asistido a la escuela dominical de la ciencia cristiana cuando tenía 3 años. Por supuesto, también sabía de Papá Noel, los Reyes Magos y la entrega de los regalos en Navidad. Pero me sorprendí cuando escuché por primera vez que la Navidad en realidad se trataba del nacimiento de Cristo Jesús. Dije, ¿qué? Supongo que me confundí con todas las decoraciones navideñas. No sabía que todo esto estaba relacionado con Jesús. Hablé con los otros niños del jardín de infancia. ¿Ustedes sabían que la Navidad realmente se trata de Jesús? Sí, me dijeron. Es más, Dios es el jefe de Jesús y Jesús es el jefe de Santa Claus. Y de niño pensé, qué interesante. La Navidad se reconoce y se celebra en casi todo el mundo entero. La mayoría saben que Cristo Jesús es el fundador del cristianismo. Miles de personas siguen un calendario basado en la primera Navidad, cuando nació el niño Jesús. En la historia, el tiempo antes de la primera Navidad se etiqueta AC y DC, o sea, antes de Cristo y después de Cristo. Nuestro calendario se basa en este evento, a pesar de que el nacimiento de Cristo fue hace más de 2000 años. Sabemos que ocurrió un eclipse por la misma fecha cuando nació Jesús, más o menos en el año 6. Los astrólogos judíos y también en algunos sistemas astrológicos consideran que la constelación de Piscis tiene que ver con los judíos. Hubo una conexión en esta constelación. Fue la reunión de 3 planetas, creo que eran Saturno, Júpiter y Venus. A algunos astrónomos les gusta contar la historia de una estrella navideña que nace de la reunión de estos 3 planetas en la constelación judía. Apareció un objeto en los cielos que se podría ver desde la Tierra, exactamente en este momento. Fue la constelación única, quizás una supernova. Aunque no sabemos todos los detalles, estamos seguros que hubo excesos pocos comunes en una constelación importante para los judíos. Está confirmada esta reunión de planetas precisamente en ese momento. Esto también puede explicar por qué los astrólogos de Herodes no lo notaron. Fue algo tan fuera de lo común. Los Reyes Magos vieron salir este objeto brilloso por el este y lo vieron bajar por el oeste. Entonces la seguían por el oeste hasta llegar a Jerusalén. Ellos dijeron, vimos una estrella por el este, pero realmente querían decir, estamos en el este y desde aquí veamos a la estrella. De todos modos, es importante notar que hubo una asamblea astronómica de 3 planetas que sucedió en el momento en que creemos que Jesús realmente nació. ¿Y por qué es tan importante esto? Jesús nació en un entorno muy humilde, en una familia de carpinteros. Nunca escribió ningún libro, nunca conquistó grandes tierras con autoridad militar, nunca llegó a gobernar a ningún país. Lo que hizo tuvo muy poco que ver con lo que el pensamiento mundano relaciona con la grandeza. Y sin embargo, es sin duda la figura más conocida de la historia. Muchos dirían que es la más importante. ¿Por qué? ¿Qué hizo este hombre para que su llegada al mundo fuera celebrada por millones de personas? No sabemos mucho sobre sus primeros años. Sabemos que estaba familiarizado con la gente de la sinagoga de Nazaret, donde leía las escrituras los sábados. Sabemos que durante un viaje familiar a la gran ciudad, se quedó una vez en Jerusalén para hablar con los ancianos. Y aunque solo tenía 12 años, los asombró a todos con su sabiduría. Pero ¿por qué se convirtió en la figura más destacada de la historia?
¿Cuáles son las razones? Cuando yo daba clases sobre la historia de la ciencia en la Universidad de Principia en el estado de Illinois, de Estados Unidos, con mis alumnos siempre identificábamos a varios científicos con sus fechas de nacimiento y de muerte, pero para clasificar a la vida de Jesús Cristo, tendría que ser algo así como desde el año 6 hasta el presente. Quizás el Cristo es importante porque salió de la historia y así manifestó la vida eterna. En sus enseñanzas encontramos una clave de cómo hizo esto. Dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Jesús dijo que la vida eterna era su Padre. En el libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras de Mary Baker Eddy, existe esta definición del Padre como vida eterna, la única mente, el principio divino, comúnmente llamado Dios. Jesús dijo muchas cosas sobre su misión. Vamos a ver algunos. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos. Jesús nos dio un ejemplo de la abundancia al enseñarnos que no hay límite para las ideas. Nos reveló este concepto en la historia de los 5 panes y 2 peces, cuando había al menos 5,000 personas, además de mujeres y niños. Les preguntó a los discípulos, ¿qué tenéis? Es como cuando Eliseo le pregunta a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Cuando dijo eso quería decir, ¿qué hay en tu conciencia? Y una vez que admitían que tenían algo, o Jesús o Eliseo o Elías mostraban que esta idea de la sustancia era ilimitado. No tenemos unidades para las cualidades espirituales, porque no se pueden medir. Son ilimitados. No tiene sentido medir algo sin límites. Me gusta imaginar cómo sería una unidad espiritual como 6 miligandhi por pieza, o cómo serían 5 medidas de la compasión de la Madre Teresa. Jesús pudo alimentar a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces porque las cualidades espirituales no están limitadas. Mi hermano notó que obtuvieron esos panes y peces de un niño. Él quiere escribir un ensayo titulado El niño que compartió su almuerzo con Jesús. Me encanta. Me imagino a un niño que llega a casa y dice, mamá, hoy compartí mi almuerzo con 5,000 personas. Y la abundancia es así. No hay límites para las ideas. Una idea es todo lo que se necesita para resolver cualquier problema. ¿Se dan cuenta que ningún problema se ha resuelto sin la semilla de una idea? De ahí nace mi reputación en el mundo científico como alguien que se dedica a las ideas. Conozco gente que puede usar mejor un telescopio. Sé que también hay científicos que son mejores que yo para detectar algoritmos y mejores matemáticos. Pero mi trabajo ha evolucionado directamente en relación con mi experiencia en la ciencia cristiana. Cuando mis colegas en el instituto se sienten atrancados porque ya no saben cómo resolver un problema científico, me llaman y me dicen, Lawrence, ¿nos puedes ayudar con una idea? Y eso me pasa mucho. Me han presentado como el chico de las ideas, al que llaman cuando necesitan un gran avance. Yo reconozco los talentos de otras personas, pero mi reputación en particular es hacer ese gran avance ante los supuestos imposibilidades. Y solo acepto ese trabajo porque sé que la mente infinita tiene la respuesta. No soy yo, es la mente divina, infinita. Incluso he calculado con colegas hasta llegar a una fórmula sin salida absoluta, y lo intentamos de 11 maneras diferentes sin hallar una solución.
Y cuando pase esto, siempre digo, ok, bien, mañana tendré la respuesta. Y siempre llega. Eso me pasó también con las misiones de naves espaciales. Con la misión Kepler era necesario clasificar todas las estrellas en un campo enorme, pero hubo una falla con el único instrumento que teníamos para hacer todos esos cálculos, y no había otra forma de clasificarlas. Era imposible. Pero fue de la noche a la mañana y la respuesta llegó al día siguiente. En otras ocasiones mis colegas fueron a tomar una taza de té y cuando regresaron la respuesta estaba ahí. Solo se trata de escuchar. No tomo ningún crédito personal por la solución, porque las respuestas vienen de Dios. Y eso se siente muy bien. De no reconocerlo así, se cortaría la inspiración. Es muy bueno saber que no hay absolutamente ningún límite para las ideas de Dios. Siempre, siempre, siempre hay una solución. Y cuanto más difícil se vuelve, más interesante es la respuesta. Es emocionante ver cómo Dios nos revela las cosas. Toda mi carrera ha sido así. Ese tipo de ideas revolucionarias que vienen de la mente divina, no de la mente humana o de la mente de un superhéroe. Simplemente es la mente infinita y su infinita libertad. La ciencia cristiana es tan relevante en nuestras vidas. Te enseña cómo conectarte con la mente divina y cómo renovar esta conexión, cómo desarrollarla. La mente infinita siempre tiene la solución. Esta manera de ver la abundancia de las ideas es realmente una forma de descubrir la realidad que pertenece a la cantidad infinita. La Biblia dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen lo que yo digo, que lo que digo es cierto. Dijo, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Les doy vida eterna. Estas cosas dijo Jesús sobre su misión propia. Es inconsistente decir que Dios hace a un lado las leyes de la física solo para impresionarnos con ciertas acciones religiosas. ¿Cuál sería el punto? Jesús nunca dijo que vino a conmovernos con procedimientos religiosos. En cambio, dijo que había venido a revelar la verdad. Desde mi perspectiva de un científico, eso significa que Jesús realmente era un científico. ¿Qué significa eso? Pues que se sumergió bajo la superficie material de las cosas y encontró la causa espiritual. Y eso es lo que realmente hacen los científicos. Jesús tuvo una comprensión muy profunda de la realidad. Las cosas que él hizo podían parecer milagrosos para los que no conocen la ciencia. Por ejemplo, volar un avión de 100 toneladas de continente a continente puede parecer un milagro. Los aviones comerciales son como cines voladores que van de un país a otro. Eso sería un milagro para cualquier persona nacida hace 200 años. Ahora bien, podemos ver una tendencia que tiene que ver con el profundo conocimiento. Cuanto más se entiende, menos materia se involucra, ya sea si se trata de algo como cultivar una siembra grande en un terreno pequeño o de una computadora con gran poder que ocupa un espacio pequeño. Por ejemplo, la potencia de cálculo de este teléfono celular es 64 millones más fuerte que el enorme computador antiguo que yo usé para escribir mi tesis de maestría. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Uno es más comprensivo y ocupa menos materia. El concepto de un milagro es realmente una medida de nuestra ignorancia. Jesús no habló de milagros, habló de la verdad, que era la base de todas las cosas. Esta idea lo abordó como un científico y esperaba que nosotros entendiéramos y demostráramos lo mismo en nuestras vidas.
Un milagro en el sentido popular de la palabra implica que Dios ha estado involucrado. Pero ¿de qué sirve salvar a alguien si no es con la verdad? Si algo no te libera, entonces no es la verdad. Es la regla muy sencilla que Jesús nos dio para indicar cuál es la verdad y cuál no. Jesús afirma que la confirmación experimental, o sea, la verificación por medio de experimentos científicos, es la máxima autoridad. Si no puedes poner en práctica, si no lo puedes poner en práctica, no estás entendiendo el mensaje de Jesús. Todos deberíamos tener el poder de curar así como lo hizo Jesús. ¿Por qué? Él mismo nos dijo por qué. Porque voy a mi Padre. Al decir esto, Jesús no estaba diciendo que iba a ir a otro lado, sino estaba diciendo, sucede esto porque me dirijo a Dios para la curación. La señora Eddy dice, la verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue relevar la ciencia del ser celestial, comprobar lo que Dios es y lo que Él hace por el hombre. También dice, nuestro Maestro no enseñó una mera teoría, doctrina o creencia. Fue el principio divino de todo ser real que lo enseñó y practicó. La física cuántica se basa en los experimentos. Y hay una cosa que sabemos con certeza. La materia objetiva es imposible. Se ha refutado de forma científica con pruebas que señalan que la materia no puede existir. Puedes hacer trucos con el tiempo, pero la firme conclusión es que, según la física cuántica, no hay materia objetiva. No se puede separar la materia de la conciencia. La señora Eddy define la materia como otro nombre para la mente mortal. Así dijo, la materia es un sinónimo de la mente mortal. Mis colegas no me creen cuando cito a las palabras de ella. Creo que del ensayo titulado No y sí. Bueno, ella dice que el átomo material es una falsedad periférica de la conciencia. Y mis colegas no creen que esta idea puede haber sido escrita en el siglo XIX. Lo que sucede en la ciencia es que se está desarrollando en una dirección metafísica, siguiendo exactamente el camino que la señora Eddy trazó hace años. Estamos en un momento muy interesante. La ciencia cristiana tiene mucho que ver con la física moderna. Y la física todavía está muy revuelto, con muchas interpretaciones y malentendidos. Pero cuando llegamos al grano, no podemos evitar ver que la materia no es una realidad objetiva, no es la cosa sustancial que la ciencia victoriana decía que era. Así que es bastante notable que la señora Eddy haya dicho esto, sobre todo en tiempos victorianos. Es mucho más fácil para mí decirlo ahora. Jesús habló de sí mismo en varias ocasiones, diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo soy la luz del mundo. El Padre y yo somos uno. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Finalmente dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Jesús tal vez fue la primera persona en la historia en afirmar el método científico. Cuando los fariseos le preguntaron, ¿quién da testimonio de ti, Juan el Bautista? Él dijo, Juan es la mejor autoridad que tienes, si hablan de la autoridad humana, pero mi autoridad proviene de mis obras. Bueno, eso fue una gran noticia en el mundo antiguo. Dijo que le íbamos a conocer por sus obras. Básicamente estaba diciendo que por medio de pruebas científicas íbamos a poder confiar en su palabra. Dijo, si no hago las obras, no me creas.
Eso es muy científico, que al final de cuentas, solo las obras son fiables. Luego dijo otra cosa que es muy científica. Las obras que yo hago las haréis vosotros también. No era su carisma personal. Por medio de sus obras nos ayudó a comprender esta verdad más profunda. Así que los milagros son imposibles en la ciencia y también en la ciencia cristiana, pero aún no hemos llegado al fin del conocimiento científico. Hay muchas cosas por descubrir todavía, muchas teorías y cálculos que nos falta comprobar. Seguimos un poco en tinieblas, como cuando pensaron que el mundo era plano y otros decían que era redondo. No tenemos todo resuelto. Y creo que seremos un poco cautelosos por un tiempo más. Pero es cierto que el concepto de un milagro no tiene sentido si Dios siempre está en control del sistema del universo como un principio infinito. Jesús describió a sus seguidores de manera muy especial, diciendo que los podríamos identificar así. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. También dijo, todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Y Jesús esperaba que lo siguiéramos, haciendo sus obras. Dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Hay un viejo dicho del budismo zen. Dice, nunca es demasiado tarde para no hacer nada. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. En otras palabras, nunca es tarde para quitarte del camino y dejar que Dios lo haga. Jesús nos indicó cómo hacer esto también. Nos dio muchas explicaciones sobre cómo entrar en el reino de los cielos. Dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. También dijo que no deberíamos juzgar a los demás. No juzgar, así dijo. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Voy a citar a Jesús a lo largo de la charla, así por medio de sus palabras, vamos a ver por qué este hombre era tan grandioso. ¿Sabían ustedes que los mandatos de Jesús se extendieron para incluir conceptos sobre la energía de la vida? Él dijo, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Bendice a quienes te maldicen. Haz el bien a todos los que te odian. Cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Podemos confiar que Dios nos dará la respuesta tarde o temprano. Él nos enseñó también la oración del Padre Nuestro.
Una vez que estaba enseñando en la escuela dominical, un alumno me preguntó sobre algo y le dije, no sé la respuesta, pero lo sabré en un minuto. Y fue así. Después de orar, me llegó la respuesta justo cuando lo necesitaba. Para mí, esto es la fe. Toda mi carrera se ha basado en esta fe. He confiado siempre que la respuesta me llegará y Dios nunca me ha decepcionado, aun en circunstancias difíciles. Hubo un momento en particular con un colega en el Instituto SETI. Este colega es un científico cristiano y tiene su doctorado del Instituto Politécnico de California. Esta vez, después de probar todas las opciones y las fórmulas que sabíamos, ya no había manera de encontrar la solución. Pero el otro día, por la mañana, después de orar y escuchar a Dios, él tenía la mitad de la respuesta y yo la otra mitad. Y así fue. Sigo con este método, ahora lo aplico a la astronomía cuántica. Es muy emocionante porque siempre puedo ver cómo Dios hace esto posible después de que hemos revisado todas las soluciones posibles. La ciencia cristiana ayuda en cualquier trabajo que se trate de ideas. Y realmente para cualquier trabajo se necesita una idea. Otro alumno de la escuela dominical me preguntó, ¿qué tiene de práctico la ciencia cristiana? La respuesta es, la ciencia cristiana sirve para obtener la solución que funciona para todo. No almacenes tesoros aquí en la tierra, almacena tus tesoros en el cielo, pero buscad primero su reino y su justicia. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas. Pregunta, busca, y encontrarás la respuesta. Edifica tu casa, o sea, tu conciencia, sobre la roca de Dios. Pon la otra mejilla, perdona 70 veces por 7. Ten buen ánimo. Ahora en nuestros tiempos veamos algo que se llama la inteligencia artificial. Muy pronto los científicos serán capaces de fabricar a la inteligencia artificial de 10 a 15 neuronas. La gente no debería asustarse por eso. Solo significa que nos estamos acercando cada vez más a demostrar que el cerebro es inteligencia artificial. Dejemos que la robótica se vuelva tan complicada como el cerebro. No hay que temer eso, porque en realidad siempre hemos sabido que la inteligencia no es limitada por el cerebro humano. El cerebro no es la fuente del pensamiento o la inteligencia. Hay una gran ventaja en los próximos siglos para aprender a través de la ciencia cristiana. La inteligencia artificial es la creencia de que hay mente en la materia. Eso es incompatible con las ciencias naturales y con la ciencia en general. Al decir que tienes algo muerto, o sea, materia, y lo haces suficientemente complicado como para que cobre vida. Eso es lo que se enseña con la inteligencia artificial. Pero no va a poder funcionar de esa manera. No se puede convertir algo muerto en algo vivo, haciéndolo más complicado. La vida es otra cosa. La idea que la vida llena todo el espacio es la base de la ciencia cristiana. Entonces, ¿fue Jesús especial porque solo Él era el Hijo de Dios? ¿O es que Jesús era especial porque vino a mostrarnos que este momento, miles de años después, seguimos siendo los hijos de Dios? Si es la verdad que somos hijos e hijas de Dios, entonces me pregunto si la Navidad en realidad no se podría considerar como un evento continuo que brilla por todo el espacio y toda la historia. El libro de la ciencia cristiana nos dice que los niños son los pensamientos y representantes espirituales de la vida, la verdad y el amor. Jesús dijo que todos debemos convertirnos en niños pequeños para poder entrar en el reino de los cielos. Mi mamá decía que Adán, el hombre de la historia bíblica, nunca fue un niño.
Y Jesús no nos enseñó que el Cristo solo nació en Jerusalén. Es más, la única vez que él estuvo a punto de hablar de su edad fue cuando dijo: aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Traduciéndolo a nuestros tiempos, Jesús podría haberlo dicho: antes del Big Bang, yo soy. Es decir, antes del momento de la gran explosión del universo, yo soy. El Cristo no tenía edad. Su nacimiento no tiene principio ni fin. Como prueba de esto, la seguimos celebrando hoy, siglos después. Si la teoría de la gran explosión es el comienzo de los tiempos, ¿cómo puede ser si no hay tiempo? Eso es lo que Jesús vino a mostrar. El tiempo no existe porque Él no está sujeto a un principio ni fin. Esto tiene sentido incluso científicamente. Las ciencias naturales dicen que si tienes un comienzo, tienes que tener un final. Pero las ideas no tienen principio ni fin. Lo veamos en la matemática. ¿Desde cuándo sabemos que 2 y 2 son 4? Podríamos trazar la historia de los números romanos que evoluciona a números arábigos. Pero fíjense en la idea, el concepto de que 2 y 2 son 4. Es una idea que no está sujeto a un principio ni a un final, porque realmente es mental. Así que podemos hablar sobre la evolución o el Big Bang, y eso no me molesta, siempre y cuando lo tengamos claro que la matemática no está en la tiza. La matemática nunca ha estado en los cálculos, los números, que son representaciones ilimitadas. Los errores ocurren en los cálculos, pero nunca ocurren en la matemática. Hay personas que se equivocan con la matemática, pero la matemática en sí nunca se ha equivocado, nunca. En Mateo encontramos a los magos siguiendo una estrella hasta llegar al lugar de nacimiento de Jesús de Belén. No sabemos cuántos sabios habían en realidad, pero sabemos que trajeron 3 tipos de obsequios. Según algunos comentarios de la Biblia, cada tipo de don representaba un aspecto de la misión de Jesús. El oro representa que Jesús iba a ser un gran rey. El incienso, que iba a ser un gran profeta maestro. Y la mirra, que iba a ser un gran sanador. Los magos vinieron a rendir homenaje al nacimiento del niño Jesús. Estos obsequios son una muestra de ese homenaje. Los sabios vieron que Cristo, el Salvador, era el portador de la vida eterna. El Cristo nació y un don lo reconoce. Los regalos son simbólicos: oro, incienso y mirra. Reconocen que Jesús fue rey y profeta y el sanador. Cuando nosotros intercambiamos regalos, lo honramos. De repente me di cuenta de que darnos regalos es reconocer la Navidad en cada uno de nosotros. Reconocer el nacimiento de Cristo en cada individuo. Este pensamiento me hace percibir que hay tantas estrellas en el cielo y cada uno puede ser un símbolo del nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros. Eso sí, hay muchas estrellas y todas ahora para mí son estrellas navideñas. Christmas stars all, you know. Amo a la estrella de Navidad porque muestra la escala de la participación de Dios en nuestras vidas, este amor infinito de Dios que brilla y nos llega al corazón. Este es la omnipotencia maravillosa de Dios. Dios crea una estrella para su amado Hijo. ¿Te imaginas una estrella hecha para ti? El Hijo
algún día hablaría de sí mismo y de sus seguidores como la luz del mundo. La señora Eddy describió a Cristo así: el que data la era cristiana y abarca la eternidad, fue el hombre más dulce de la tierra. Ahora vamos a avanzar a 3 décadas después del nacimiento de Jesús. Vamos a ver una noche en cuando Nicodemo, un gobernante religioso de los judíos y miembro del consejo del Sanhedrin, vino a ver a Jesús. Venía de noche para no ser visto. Dijo que él estaba convencido de que Jesús no podría haber realizado estas obras milagrosas sin Dios a su lado. Al parecer, Nicodemo reconoció el Cristo dentro del hombre Jesús de Nazaret. En la Biblia, veamos que luego Jesús dice a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la reacción de Nicodemo es: ¿qué? Él no entiende nada. Fue a hablar con Jesús y de repente el tema se cambia a su nacimiento. Por cierto, el hecho de nacer en Cristo es realmente la idea de la Navidad, ¿verdad? Por eso es importante ver esta historia sobre la idea de nacer de nuevo. Esta idea pertenece a la Navidad. Bueno, yo no sé exactamente por qué Nicodemo quería hablar con Jesús, pero la transición al tema de su nuevo nacimiento le pareció bastante abrupta y asombrosa. Su concepto de sí mismo era sumamente material, y así él pregunta: ¿cómo es posible que yo nazca de nuevo físicamente? Todavía no se da cuenta de que Jesús está hablando de un renacimiento navideño que se aplica a cada uno de los hijos de Dios. Y cuando sí logra entender que él también necesita nacer de nuevo, Nicodemo entiende la verdad y obtiene su propia estrella de Navidad. Es una historia muy navideña. Como astrónomo he observado una cantidad de estrellas. Hay más estrellas en granos de arena en las playas del mundo. Yo lo veo como una señal de que hay mucha salvación en proceso. Pensamos en la estrella como signo del nacimiento de Cristo en cada uno de nosotros. Y Jesús dice a Nicodemo: no puedes ver el viento, pero sabes que todavía está ahí, ¿verdad? El Espíritu es algo así. Y Nicodemo responde: ¿cómo pueden ser estas cosas? Jesús amablemente se pregunta: ¿qué es lo que Nicodemo realmente aprendió en la escuela de religión si no entiende esta idea que es la base de todas las cosas? Lo que Nicodemo tuvo que aprender está relacionada con la Navidad y su propio renacimiento. Tuvo que reconsiderar su único origen real como hijo espiritual de Dios. Jesús estaba tratando de explicarle a Nicodemo que estaba hablando de nacer en el espíritu, no en la materia. Y Nicodemo estaba totalmente confundido. Para él, el nacimiento era un proceso material. Y Jesús hablaba de un renacimiento espiritual que todos tenemos que experimentar antes de nacer de nuevo. Es importante para nosotros también comenzar con la Navidad. Y así también para Mary Baker Eddy. Ella comenzó su libro de texto de la ciencia cristiana. Así, en el primer párrafo dice eso: para aquellos que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones.
El pastor vigilante contempla los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Así brilló la pálida estrella para los pastores profetas. Sin embargo, atravesó la noche y llegó donde envuelto en un tierno amparo se hallaba el niño de Belén, el heraldo humano de Cristo, la verdad, quien había de aclarar el entendimiento oscurecido en camino de salvación mediante Cristo Jesús, hasta que a través de una noche de error alborearán los rayos de la mañana y brillará la estrella guiadora del ser. Los magos fueron guiados a contemplar y a seguir este lucero matutino de la ciencia divina, que ilumina el camino hacia la armonía eterna. ¿Saben? Solía pensar que dar regalos en Navidad era un poco comercial y que restaba valor al verdadero sentido de la Navidad. Pero luego me di cuenta de que hay un significado espiritual de dar regalos, como lo hicieron los magos al niño Jesús. En realidad es reconocer que todos estamos naciendo de nuevo. Es ver el nacimiento del niño Jesús en cada uno de nosotros. Es el amanecer progresivo de nuestra naturaleza cristiana, como imagen y semejanza espiritual de Dios. Reconocemos que Dios es nuestro Padre también, como dijo Jesús. Dar regalos en Navidad simboliza el reconocimiento del renacimiento de Cristo en cada ser. Los magos sabían que el Cristo había llegado en forma del niño Jesús. Años más tarde, Nicodemo también lo reconoció. Los discípulos de Jesús vieron esto en mucha mayor medida. Y Jesús tuvo la visión global. El Cristo llegó para todos. ¿Y el resultado? El resultado, pues, es que el mundo se llenó de la sanación, con el Salvador siempre presente en las vidas de todos. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Esta declaración tiene la palabra otorgado. El regalo de Navidad nos ha sido otorgado con tanto amor. Como dijo San Pablo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos dio este regalo para siempre, y Cristo Jesús vino a recordarnos que siempre hemos tenido el regalo de la vida eterna como hijos e hijas de Dios. La señora Eddy escribe: cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas, todos los hijos de Dios gritaron de gozo. Para la visión de los sabios, esta idea espiritual del principio del hombre o del universo apareció como una estrella. El concepto humano más elevado era del hombre Jesús. Lo retrataron como el Hijo único de Dios, el Padre lleno de gracia y de verdad. Llegará a ser tan magnificado al sentido humano por medio del lente de la ciencia, que revelará que el hombre es verdaderamente el Hijo de Dios, tanto colectivamente como individualmente. La primera palabra para Dios en el libro de la ciencia y salud es el infinito sustentador. Y la palabra estrella se usa 3 veces en el primer párrafo. La autora nos habla de los pastores profetas que contemplaba la estrella de Navidad. Me acordé de esto cuando miré hacia el cielo una noche y pensé, ¿no podrían entonces todas estas estrellas ser de Navidad? ¿Cuántos hijos de Dios hay? ¿Con qué frecuencia Cristo nace de nuevo? ¿Con qué frecuencia llegamos a ser como el niño Jesús para entrar en el reino de los cielos? Quizás por eso hay tantas estrellas en el cielo. Juan el apóstol explicó así a la Navidad.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que este es el regalo de la Navidad. La Navidad es la vida eterna que proviene de Dios, el nacimiento eterno del niño Cristo en cada uno de nosotros, como hijos de Dios. Esto es lo que Cristo Jesús nos mostró. Así lo describe la señora Eddy en un sermón de Navidad dado en 1888. Se aplica igual hoy en el siglo XXI. Los profetas del siglo XIX repiten: se nos ha dado un hijo. Los pastores gritan: contemplamos la aparición de la estrella. Y los de limpio corazón aplauden. Así que la Navidad no se trata de un verso material y antiguo. Se trata de la vida eterna para todos. No se trata de la historia de Jesús. Se trata del hecho de que Jesús venció la historia y abrió el camino para que nosotros hiciéramos lo mismo. La Navidad no se trata de una reunión de cosas materiales. Realmente se trata de reconocer el nacimiento de Cristo en todos. Así que no olviden que cada uno de ustedes tiene su propia estrella de Navidad, la luz del Cristo que nace una y otra vez en ustedes, como su ser inmortal. Así que feliz Navidad. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Saviour's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Chains shall He break, for the Master triumphs evil, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Let ever, ever praise we. Noel, Noel.
night, dear